Bueno, vamos a continuar con uno de los temas programados. Bueno, la artritis séptica. Esta es una patología que a veces es mm, mal confundida, ya, o sea, frecuentemente confundida, es diagnosticada erróneamente y es no diagnosticada. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces te internan un paciente con supuesta artritis séptica y es simplemente una celulitis reticuliana o una bursitis, y en el último de los casos prácticamente no es una artritis séptica como tal, pero sí hay casos donde es una artritis séptica con todos los signos y síntomas y son despachados a casa con un tratamiento vía oral, cuando ya el paciente retorna prácticamente con una articulación totalmente ya deshecha e irreversible. A ver a continuación. Entonces, por terminología, artritis séptica es un tipo de artritis, o sea, la inflamación, ustedes saben muy bien por terminología, itis significa inflamación. En este caso es una inflamación de las articulaciones debido a una infección, a un proceso infeccioso. Existen dos clases principales de infección que pueden resultar en artritis bacteriana, evidentemente causada por bacterias, y las artritis virales, causadas por virus. Ustedes recordarán bien que estuvo muy de moda el tema del Zika y el chikungunya, y tuvimos artritis prácticamente por chikungunya que eran hasta 6 meses posteriores al cuadro viral que presentó el paciente. Eran artritis totalmente discapacitantes, limitantes, y como le digo, posterior, incluso tuvimos hasta de 6 meses. En casos raros, las artritis se puede deber a una infección por parásitos u hongos. Esto dependiendo mucho del estado nutricional e inmunológico del paciente, pero sí puedes tener, obviamente, por parásitos y hongos, un tipo de artritis. Las artritis sépticas prácticamente pueden ser de forma directa o indirecta. En la mayoría de los casos, la infección comienza en un área del cuerpo y viaja a través del torrente sanguíneo a una articulación. ¿Qué quiero decir? Que en este sentido, ya evidentemente es indirecto, el foco infeccioso se encuentra a distancia de la articulación, ¿ya? Se encuentra a distancia y por vía hematógena, pues llega a infectar y a colonizar prácticamente una articulación que es totalmente estéril. En otro caso, la infección puede entrar directamente a la articulación a través de una lesión en la misma o en raras ocasiones durante una cirugía o una inyección intraarticular. En este caso ya sería directo. Generalmente ustedes saben bien que podemos tener luxaciones que pueden ser expuestas. Podemos tener luxofractura expuesta o podemos prácticamente realizar una malapraxia a través de una cirugía. Esto en el caso, por ejemplo, de que se realizó una cirugía de un platillo tibial y ustedes no tuvieron todas las medidas de bioseguridad y colonizaron e infectaron la articulación. O en el caso que quieran hacer, como se ve en la figura, una artrocentesis o una infiltración articular, no tener las medidas de higiene ni asepsia ni antisepsia y prácticamente colonizar de fuera hacia adentro la articulación. Una vez que la infección ingresa a la articulación, es nuestro sistema inmunológico que prácticamente actúa, en este caso los leucocitos, que son las células del sistema inmunológico, ustedes bien saben, encargadas de eliminar la infección. Entonces, si ustedes tuvieran un proceso infeccioso, a quienes tuvieran que ir a buscar un citoquímico, pues prácticamente a los leucocitos. Y esto hace que haya un gran conglomerado de los mismos, causando la inflamación articular, el calor y toda la cascada prácticamente de inflamación que ustedes conocen. En otras ocasiones, prácticamente el síntoma no solo va a ser el aumento de volumen por la inflamación, sino también tenemos ocasiones como fiebre, situaciones que engañan prácticamente la infección con un proceso inflamatorio. Por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática, los anticuerpos del mismo organismo, ustedes saben que es una reacción autoinmunitaria. En este caso, los anticuerpos que el mismo organismo crea para combatir una infección bacteriana erróneamente atacan al tejido articular, resultando en artritis. ¿Qué quiero decir? Que si hubiera un proceso viral, un proceso bacteriano a distancia o cerca de la articulación, se puede estimular prácticamente nuestro sistema inmunitario y en vez de atacar al tejido, en este caso exógeno bacteriano, pues va a atacar erróneamente a nuestro mismo cuerpo y eso va a provocar
tipo de inflamación, en este caso una artritis. En aquellos casos que la inflamación de la articulación está ligada a infecciones virales, son complejos, en este caso complejos inmunológicos que se forman y que prácticamente empiezan a tener una batalla dentro del cuerpo en contra de cualquier virus. En este caso, en vez de ser los propios virus, pueden depositarse en una articulación o culminar prácticamente una artritis determinada. ¿Qué quiero decir? En el caso, lo vuelvo a citar, el tema del chikungunya, que prácticamente había proceso viral, el sistema inmunológico se activaba, trataba de eliminar el virus, pero se localizaba en una articulación, o el mismo virus se localizaba en una articulación y prácticamente el sistema inmunitario atacaba la articulación y ya se establecía una artritis como tal, en este caso de origen viral. No está muy claro si sucedía primero la colonización del virus a la articulación o prácticamente la inflamación era producto, al igual que en la artritis reumatoide, de una acción desencadenada del sistema inmunitario, pero que se vio por una reacción viral se estableció. Ahora, a lo que nos interesa, las causas bacterianas. Las artritis sépticas como tal, ustedes saben, sepsis, se debe netamente, y se estudiaron al principio, por una reacción bacteriana. Como pueden ver en la imagen de al lado, de la derecha, vean ustedes esa rodilla izquierda con un aumento de volumen, prácticamente un eritema marginal a toda la articulación. Pueden ver que a la rótula ha perdido su anatomía, ya no pueden ver prácticamente esa forma triangular, solamente ven una forma circunferencial aumentada de volumen. Entonces, jóvenes, esa es la característica prácticamente de una artritis séptica. Ahora, saber la causa bacteriana, ya eso depende mucho de la clínica y el peritaje que pueda realizar el médico. Pero, por ejemplo, en el caso de que sospechamos una artritis séptica bacteriana de origen gonocócico, o sea, por gonococo, la bacteria, ya ustedes saben muy bien que causa transmisión de enfermedad sexual, en este caso la gonorrea, pues ustedes la sospecharán, cuando tengan un cuadro así, sospecharán de una causa bacteriana de origen gonocócica, en este caso por un gonococo, en este caso la Neisseria gonorrhoeae. ¿Y por qué lo sospecharíamos? Un paciente con antecedentes de infecciones de transmisiones sexuales, o en el caso que ustedes hayan hecho la anamnesis y preguntado si anterior al cuadro clínico prácticamente hubo relaciones sexuales sin prácticamente el cuidado necesario de una barrera protectora como son los preservativos, pues ustedes irán sospechando que esa artritis séptica tiene un foco, ya pudo ser un foco a distancia, si no ven ustedes, si ustedes no ven el área circunscrita, perdón, la lesión circunscrita a la rodilla, y sospechan de un foco a distancia, y su paciente no ha referido, pero ustedes, suponiendo de que puede ser de origen de esto de transmisión sexual como el gonococo, pues preguntarán esa situación si hubo o no un antecedente de una relación sin protección. También puede ser el estreptococo. En este caso, los estreptococos beta hemolíticos, ustedes saben muy bien que se localizan en orofaringe, son responsables del dolor de garganta y pueden causar prácticamente lo que ustedes saben, la fiebre reumática, pero antes pueden tener justamente la artritis postestreptocócica, ya que también da esta inflamación, que también da aumento de volumen, pero ustedes tendrán que indagar este foco a distancia, ¿dónde? En la garganta. Si ustedes tuvieran antecedente de que un paciente refirió dolor en garganta, sensación de malestar en orofaringe, o fue diagnosticado de una faringoamigdalitis, pues prácticamente el foco o el patógeno que ustedes encontrarían en la artritis séptica, pues prácticamente sería el estreptococo. Cuando hablamos de estafilo, prácticamente tenemos que tener dos situaciones. Ustedes saben bien que el estafilococo áureo es un saprófito de la piel, pero cuando encuentra una brecha en la barrera que es la piel, pues prácticamente nos puede hacer desastre a nivel celular, a tejido celular subcutáneo, a nivel miotendinoso y en este caso también articular. Pero tienen que saber que el estafilococo también ustedes lo pueden encontrar en el proceso de sinusitis o cualquier otra enfermedad dermatológica. Por ejemplo, pueden tener dermatitis del pañal en un niño y cursar con una artritis séptica en cualquiera de las rodillas.
¿Cuál fue la vía de transmisión? Pues esta infección dermatológica. Pudo haber tenido un cuadro de sinusitis anteriormente su paciente y presentar un cuadro a distancia de una inflamación de unas articulaciones. El neumococo es responsable de la neumonía, más propia en los menores de edad de 2 años, en este caso, y aquellos sobre todo que no han sido vacunados, que no han cumplido un esquema de vacunación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, haciendo una indagación, una anamnesis, pueden ustedes tener una idea de qué patógeno bacteriano puede producirle una artritis séptica. Los gonococos, en el caso de personas que tienen relaciones sexuales sin protección, estreptococos, pacientes que han tenido alteraciones orofaringias, estafilococos, aquellos que han tenido problemas dermatológicos o sinusales, y en el caso de los neumococos, menores de edad que no han cumplido un tratamiento o un programa ampliado de inmunización. Cuando sospechan que es de origen viral, porque no han tenido ningún antecedente bacteriano, cuando prácticamente ustedes relacionan a cierto tipo de anamnesis, por ejemplo, los parvovirus B19, en el caso de que prácticamente están tratando niños, que dan procesos eritematosos de infecciones o la llamada quinta enfermedad, y es propia de los niños. El virus de la rubiola, si te dan cuenta también, lo que preguntarán es que si ese niño tiene o no tiene un carnet de vacuna completo, o sea, completó o no completó su programa ampliado de inmunizaciones. El virus de Epstein-Barr, prácticamente que causa la mononucleosis infecciosa, ustedes tuvieran que indagar prácticamente si es que hubiera algún tipo de sintomatología de tipo viral. La hepatitis B o la hepatitis C, aunque sea laboratorial su confirmación, ustedes también se podrán dar cuenta por el estado de pigmentación de las escleras, en el caso de que fuera obviamente una hepatopatía viral. Y por último, que es común y es alarmante, ustedes quizás cuando ya empiecen a ver su internado, van a ver la realidad de lo que es prácticamente la incidencia de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, ya que prácticamente que casi ya es común todos los días encontrar un nuevo paciente diagnosticado con HIV. Esto también por el sistema inmunológico comprometido te puede desarrollar tranquilamente una artritis séptica. En este caso puede ser propia del virus, como puede ser por un origen, ya le decía, fúngico, o puede ser parasitario por la alteración al sistema inmunológico. La sintomatología. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden muy bien, ¿ya? Las infecciones bacterianas, por ejemplo, afectan con frecuencia una sola articulación y generalmente se deben a articulaciones grandes. En este caso, las rodillas son los lugares más atacados porque es una articulación grande, con una vascularización, pero tienen que saber que solamente afectan una. Es muy difícil que sean bilaterales. Ahora, los síntomas de la artritis bacteriana son, esto es muy importante, jóvenes, el dolor articular, que puede llegar hasta ser de 4 cruces, un dolor totalmente insoportable que puede dejar una extremidad en pseudoparálisis. Que quiero decir que el paciente no la mueve por nada del mundo de esa articulación. Este tiene que ser el principal diagnóstico diferencial de un proceso inflamatorio con toda la tetrada de Celso que se localiza alrededor de una articulación. ¿Por qué les decía al principio? Hay situaciones donde nos diagnostican artritis séptica y no es más que una celulitis periarticular. ¿Por qué? Porque el paciente la mueve la rodilla. Puede venir con toda la tetrada de Celso, así como ven en la imagen, y el paciente la moviliza la articulación. Ustedes lo invitan a flexionar y él flexiona. No tiene dolor, pero sí tiene todo el calor, rubor, aumento de volumen por fuera. En el caso de que sea una artritis séptica, esto es imposible, jóvenes, por el dolor acentuado. El calor, obviamente, el aumento de la temperatura local, como todo proceso infeccioso, siempre va a estar presente. El eritema, en este caso el eritema marginal, ese enrojecimiento. El edema, la inflamación, ¿ya? Van a disculpar aquí que le puse hinchazón, pero fue porque le di a la licenciada en enfermería una vez esta misma charla. Bueno, pero edema e inflamación. Cualquier movimiento que ustedes ejecuten o soliciten al paciente de la articulación es extremadamente doloroso. Eso tiene que ser, como les digo, su punto de diagnóstico diferencial y espero no lo olviden para su examen. A menudo tales síntomas se manifiestan rápidamente y pueden acompañarse de fiebre y escalofrío. Esta es otra situación que el paciente sí o sí les va a decir. En el caso de que sea un paciente inmunocomprometido
o de edad avanzada, es muy difícil que se acompañe de fiebre o escalofríos, pero sí va a estar el tema doloroso, sin lugar a dudas. Ahora, existe diferencia entre una sintomatología de origen bacteriana o una viral o fúngica o tanto parasitaria. Por ejemplo, en el caso de las artritis sépticas de origen viral, de etiología viral, pues prácticamente dependen mucho del virus involucrado. Por ejemplo, en su mayoría suelen manifestarse de forma gradual, como cualquier proceso, como un resfriado, pónganlo así, de que el dolor, la limitación, el rubor y compañía va a ir de forma gradual, como es un simple resfrío, causando dolor articular generalizado. En el lugar de la artritis prácticamente específica de la articulación, el dolor va a ir un dolor articular generalizado de todas las articulaciones hasta irse prácticamente a la articulación que han tomado como último punto, en este caso, de la impregnación viral. Pero existe también otros casos, por ejemplo, en caso de las hepatitis tipo C, que pueden causar artritis que son repetinas, severas, en una o varias articulaciones, y generalmente también son articulaciones grandes, por ejemplo, las rodillas, y otra articulación grande son las articulaciones de las manos, en este caso propiamente las muñecas. Pero lo llamativo es que es una forma repentina muy severa y que puede atacar diferentes articulaciones. A diferencia de otro tipo viral, como en este caso que pueden citar el Epstein-Barr, pueden citar el parvovirus, que lo hacen de una forma gradual, ya generalizada, hasta localizarse en una sola articulación. En el caso de la hepatitis C, el dolor es repentino, severo, y como le digo, puede atacar al mismo tiempo simultáneamente una, dos o tres articulaciones. Tienen que saber que existen diferentes formas de artritis, como le decía, al menos cuando ya veamos artritis reumatoide, vamos a ver más de 37, 47 tipos de artritis reumatoidea, ¿ya? Pero que es importante que se sigan pasos en el diagnóstico. Por ejemplo, yo le decía, el historial clínico, la anamnesis que ustedes puedan realizar para tener una idea de más o menos el patógeno que pueden tener al frente de este tipo de patología, como es la artritis séptica, y el reconocimiento físico de la inflamación y compromiso de toda la articulación. Por ejemplo, las artritis debido a una infección por gonococo, o sea, por Neisseria gonorrhoeae, se acompaña generalmente de una secreción genital. Evidentemente, va a estar cursando con su problema urogenital, en este caso de débito purulento, que ustedes saben muy bien, esta micción dolorosa con prácticamente tejido purulento y meato. Ahora, marcas rojizas a lo largo de los tendones de la mano, o en el caso de ampollas pequeñas con pus, van a ser también evidentes. Esto es algo muy importante, como pueden ver en la imagen, sobre todo cuando hay un proceso, por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae y te está haciendo una artritis séptica. Ustedes pueden ver una articulación y prácticamente por vecindad, como pueden ver por aquí, puede afectar el tendón. No he visto nunca que desarrollen vesículas, como dice, o pequeñas flictenas cargadas de pus, pero sí he visto pequeñas articulaciones totalmente comprometidas que logran comprometer prácticamente tendones o paratendones cerca de la articulación, en este caso propiamente de la mano. Entonces, si en el examen físico ustedes ven una artritis séptica como la que ven aquí, han hecho la anamnesis que su paciente ha tenido relaciones sexuales sin protección, hacen, obviamente en toda la historia clínica, hacen una historia clínica exhaustiva, encuentran alteraciones a nivel urogenital, pues prácticamente su artritis séptica se deberá a un proceso, en este caso, gonocócico. Por ejemplo, también hay otro tipo de enfermedades que pueden ser relacionadas a un hábito constitucional o prácticamente a un hábito, ¿cómo puedo decirle?, situacional, por ejemplo, el lugar donde viven, la actividad que realizan. Por ejemplo, las artritis de las enfermedades de Lyme, prácticamente, frecuentemente se presenta una erupción en forma de anillo, ya hay centro rojizo, parecida a un ojo de buey, también se puede llamar un ojo de toro, en el sitio de la picadura, pero en este caso de la garrapata, y que te da justamente un proceso
viral, así acompañado de fiebre y dolores articulares. En este caso, la enfermedad de Lyme es frecuente en aquellas personas que trabajan con animales, en este caso vacuno, puede ser, no recuerdo la especie como denominan al cordero, ya, ovejas, pero más que todo la enfermedad de Lyme es producida por la picadura de la garrapata de los venados, ya, aquellas personas que son cazadoras y que prácticamente se encuentran en el monte cazando y que se encuentra por ahí este pequeño ácaro que los logra picar y desarrollan esta enfermedad de Lyme que además de producirle fiebre, malestar, problemas cardiológicos, neurológicos, te puede también afectar las articulaciones realizando un tipo inflamatorio. Ahora, ya ustedes saben muy bien de que la clínica que no va a cambiar es el aumento de volumen, el calor, el rubor alrededor de la articulación. Es sencillamente, como les decía, darse cuenta a través de una buena historia clínica o una anamnesis que están frente a una artritis séptica o a un proceso netamente inflamatorio superficial, por así decirlo, como de piel o tejido celular subcutáneo. ¿Qué nos daría el diagnóstico? Pues prácticamente realizar una artrocentesis. Ustedes saben que dentro de la articulación, ya sea líquido sinovial, ya sea un derrame sinovial o ya sea un débito purulento, la única forma de obtenerlo sería por una punción realizada a través de una artrocentesis. El análisis de sangre pues, prácticamente te va a evidenciar que existe un proceso infeccioso, ¿sí? Pero no te va a decir más que estás frente a un proceso infeccioso e inflamatorio. Al tomar muestras de fluido de las articulaciones, en este caso la artrocentesis, y examinar si existe infección. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta el color y la característica que pueden obtener dentro de una artrocentesis. Por ejemplo, si la infección es causada por una bacteria, las pruebas de líquido articular pueden ayudar a identificar, obviamente, la bacteria en cuestión y por ende el antibiótico que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, si ustedes tienen un débito, como ven aquí, parecido a un, ¿cómo le puedo decir? A chocolatada, ¿ya? A este débito hemopurulento, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacerlo a una chocolatada, darle el término de chocolatada, ¿ya? Porque así se maneja generalmente los libros, le han dado ese término de chocolatada, no se preocupe si me lo ponen en el examen. Esta es la única situación que le voy a permitir. Pero sí, esta forma hemopurulenta a chocolatada que ustedes pueden tener de una articulación, pues les dará evidencia de que se debe a un proceso bacteriano que te está produciendo gran destrucción intraarticular y que prácticamente puedes mandar a estudiar a través de la tinción de Gram, que ustedes saben muy bien que esto nos diferencia entre si una bacteria es Gram positivo o Gram negativo, y que este mismo tejido, este mismo líquido, este mismo débito, ustedes pueden mandar a un cultivo y a un antibiograma. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, cuál de los dos estudios me saldría primero y me ayudaría al momento de decidir un antibiótico? Porque esto tienen que meter el antibiótico de entrada. ¿Cuál de ustedes creen que va a salir más rápido? ¿Tinción Gram o un cultivo antibiograma? Jóvenes, ¿quién cree que pueden tener un cultivo antibiograma? ¿Qué sale más rápido? ¿Un cultivo antibiograma o una tinción Gram? La tinción Gram, doctor. La tinción Gram. Para que vean, es algo sencillo darse cuenta de que si ustedes solicitan una tinción Gram y un cultivo antibiograma, lo primero que le van a reportar es la tinción Gram, ¿cierto? Y el cultivo antibiograma se lo va a presentar 72 horas después. Y aunque no crean, existen muchos médicos que solicitan
tinción gran, citoquímico, cultivo de antibiograma, y se quedan muy tranquilos esperando 3 días que salga el cultivo de antibiograma para decirle qué antibiótico vamos a usar. Y en 3 días esa articulación ha sufrido al libre albedrío de la bacteria, que ustedes no le han podido ni siquiera poner un antibiótico que les pueda ayudar a mitigar esa infección. Pero si ustedes tienen una tinción gran que les reporta, sí se pudo observar a la tinción gran, coco gran positivo, ustedes se recordarán que prácticamente el estafilococo aureus es un gran positivo. Entonces, yo iniciaré antibióticos para un gran positivo. Si me reporta un coco gran negativo, pues tendré que buscar un antibiótico que me golpee un gran negativo. A ver, jóvenes, sigamos con la pregunta. ¿Qué antibiótico conocen ustedes que actúe muy bien para gran positivo? ¿Qué cefalosporinas específicamente? La ciprofloxacina, ¿no? ¿Qué cefalosporina? La ciprofloxacina es una cefalosporina. Ah, quinolona, ¿no? Eso. ¿Qué cefalosporina, jóvenes? Puede ser la cefotaxima o cetriazona, ¿no? No. La cefotaxima y la ceftriaxona, ¿de qué generación es, jóvenes? Para que se vayan dando cuenta. De tercera generación, ¿no? Eso. ¿Y qué dicen en tercera generación? Su espectro. Dice poca o nula actividad sobre gran positivo y sí sobre gran negativo. Entonces yo no usaría una cefotaxima ni una ceftriaxona para un gran positivo. ¿Quién me actúa dentro de las generaciones de cefalosporina muy bien para gran positivo? La cefa a ver quién. Vamos, jóvenes, es tercero. El año pasado lo ha avanzado farmacología. ¿Quién era su docente? Cefazolina, jóvenes. Me están dando muchas ideas para su práctica, ya saben. Así que preferible es que me respondan y me hagan saber que sí están leyendo y sí se están estudiando, porque les voy a preguntar todo lo que les estoy preguntando. Y no se olviden que les voy a preguntar las generaciones de las cefalosporinas y a quienes ataca, por cierto. Me han dado una gran idea. Recordarles todo lo que ha avanzado el año pasado o el anteaño pasado. Ustedes ya son de 4º año, jóvenes. Un año más ya son mis colegas. Y no puede ser que no recuerden farmacología. Cefalosporina de primera generación actúa muy bien sobre gran positivo. No les estoy preguntando traumatología, no les estoy preguntando materia de 5º, estoy preguntando materia de 3er año, jóvenes. Lamentablemente, mi colega, creo que no les están inculcando a ustedes el repasar, ni les están preguntando más allácito de lo que van y les charlan y les ponen frente a una diapositiva. Esos jóvenes creo que están mal. Nosotros tenemos que a ustedes enseñarles desde nuestra materia, hacerles un recuerdo de lo anterior y proyectarlo hacia prácticamente lo que les va a venir. Vayan estudiando, jóvenes. Ustedes eligieron medicina. Nadie les dijo métanse a medicina. Medicina es harto. Medicina se estudia todos los días, jóvenes. Faltan 5 minutos. Acabemos. Muy bien. El tratamiento prácticamente consiste en descansar y proteger la articulación durante la fase aguda, en este caso, inmovilizando, ¿ya? En este caso fue un niño con artritis séptica bilateral de ambas caderas. En este caso fue bilateral, ¿por qué? Porque a este niño le realizaron punciones con mala técnica
y lo único que hicieron fue contaminar. ¿Qué punción hace cerca de la articulación? Le hacían gasometría y sacaban de arteria femoral, y ustedes saben muy bien el triángulo de Scarpa muy cerca de la articulación de la cadera. Los entablillados, las ferulizaciones limitan el movimiento y esto ayuda a reducir el dolor o el daño articular. Con que ustedes dejen una articulación inmovilizada, ya han hecho prácticamente el 50% del tratamiento. Una vez controlada la infección, los doctores prácticamente recomiendan una terapia física. Después de esto, obviamente, fortalecer todo lo que es la musculatura que se ha perdido. Actualmente las infecciones virales se tratan muy pocas veces con agentes antivirales específicos. En este caso no se utilizan, como le digo, antivirales porque hacer una situación viral tuviera que pasar en el transcurso de los 7 a 14 días. Pero sí, para aliviar los síntomas se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos. El factor más importante del éxito del tratamiento bacteriológico en la artritis pues, prácticamente es el tiempo. Para quienes reciben un tratamiento precoz y adecuado a la artritis bacteriana, es posible incluso y probable alcanzar la recuperación completa. Ustedes tienen que saber que una vez infectada una articulación, el proceso degenerativo por la infección es irreversible. La articulación no vuelve a ser como era antes. Pero si ustedes tratan de forma precoz, pueden recuperar. Pero tienen que saber que siempre va a haber un grado de compromiso de esa articulación, de un desgaste acelerado acorde a la contralateral que estuvo relativamente sana. Otros factores que afectan prácticamente en el éxito es la edad, la gravedad de la infección, la respuesta a los antibióticos y obviamente el grado de salubridad o en este caso el grado que se encontraba la articulación. Si ya tienen ustedes una articulación seriamente lastimada o seriamente desgastada o en este caso artrósica y le aumenta a un grado de infección, pues obviamente más comprometido va a ser su pronóstico, ¿no? No va a tener la misma evolución. Ahora, la mayoría de las artritis de etiología viral se alivian con el tiempo, como les decía, de 7 a 14 días, pues prácticamente pasan sin dejar ningún remanente. El único problema es que pueden ser recidivantes, que pueden volver al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, como les decía, que en el caso del chikungunya. Ahora, la artritis séptica puede ocurrir prácticamente desde la infancia hasta prácticamente los últimos años de la vida, como los 60 años. Factores de riesgo, la edad avanzada, tener enfermedades coexistentes como la diabetes, enfermedades hepáticas, como ya veíamos, o tener un sistema inmunológico comprometido. Generalmente en la persona adulta podemos encontrar tipos de artritis que pueden ser asépticas, como podemos ver aquí una articulación acromioclavicular, que se deben netamente a un proceso inflamatorio o a un inmunológico comprometido. La mayoría de las artritis reumatoides, pues prácticamente el principal riesgo, la mayoría de aquellos artritis sépticas con más de una articulación de artritis reumatoide persistente pueden presentar de forma transitoria formas inflamatorias de artritis. O sea, que quiero decir que si ustedes tienen artritis reumatoide, han tenido antecedentes de artritis reumatoide anteriormente, pues tranquilamente puede desarrollar una artritis reumatoide, séptica. Otros factores de riesgo, por ejemplo, la drogadicción. ¿Esto por qué? Porque ya le decía, por vía endovenosa tranquilamente puede viajar un patógeno, en este caso los drogadictos que se realizan punciones venosas con agujas que no son estériles, con métodos que no son nada asépticos, ¿me entiendes? Pueden tranquilamente a distancia transmitirse enfermedades y sobre todo patógenos a la articulación. La cirugía, en este caso de mala praxis, las artroscopías o cirugías de reemplazo articular como son las artroplastías, también tienen un grado de riesgo de infección, como podemos ver aquí. Artroplastías, por ejemplo, de caderas, donde ustedes no han tenido todas las medidas de bioseguridad y compañía, pues pueden dejar una articulación totalmente infectada o infectársele. Esto es un riesgo y esto es un proceso muy difícil y complejo. Las infecciones por inyecciones en cavidades también son complicaciones, aunque raras, pero que se pueden presentar. Por ejemplo, inyecciones intramusculares a nivel glúteo, pues prácticamente con una mala técnica se les puede infectar. Esto lo dejo para la casa, tienen prácticamente segundos que se va a cortar. Jóvenes, mi recomendación es que tienen cada cosita que ustedes vean en una diapositiva que no entiendan, repásenlo, estudienlo, búsquenlo en su diccionario, ¿me entienden? No se queden con una duda. Si hoy no supieron responder qué antibiótico es de primera generación, pues espero que antes de irse a dormir hoy revisen qué es una cefalosporina de primera generación. Y con esos jóvenes ustedes van a poder cada vez tener más conocimientos y poder responder cualquier pregunta.
No se echen nunca con una duda. Hoy les planteé 3 preguntas y dudaron mucho. Si ustedes dejan que pase el tiempo, les va a ir mal, jóvenes. Bueno, que tengan buenas noches, jóvenes.